Carmen siempre había sido una mujer de pocas palabras. A sus 87 años, con la vista algo nublada y el paso lento, llevaba una vida tranquila, rodeada de sus recuerdos y de la familia que tanto había querido. Sin embargo, esa tarde, algo en su corazón la hizo sentir que era el momento adecuado. Su nieta Laura había llegado a su casa para visitarla, como lo hacía cada semana. Pero esa vez, Carmen notaba una diferencia en su actitud. La joven estaba distraída, más callada de lo habitual. Algo la pasaba, algo que Carmen no podía ignorar. Laura, con sus ojos brillantes y su rostro lleno de preguntas sin responder, se sentó junto a Carmen. La abuela la observaba en silencio, reconociendo en su nieta la misma inquietud que alguna vez había tenido en su juventud. Carmen sabía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo abordarlo. Antes de que pudiera preguntar, Laura rompió el silencio. «Abuela, tengo que contarte algo, pero no sé cómo». Carmen la miró con ternura y sostuvo su mano, como solo ella sabía hacer. «Lo que sea, querida, lo que sea», dijo con voz suave. Laura le contó que estaba embarazada. Las palabras de Laura golpearon a Carmen con la fuerza de una tormenta inesperada. No porque fuera algo que ella no esperara, sino porque todo lo que había sentido durante los últimos días se confirmó de la manera más dolorosa. Carmen miró a su nieta y vio su miedo, sus dudas, su incertidumbre sobre el futuro. Era natural que se sintiera así, pero lo que no sabía Laura era que había algo mucho más grande que debía conocer. Un secreto que había estado guardado por más de 95 años. Uno que Carmen había jurado nunca revelar. La mirada de Carmen se oscureció por un momento, y las palabras parecían quedar atrapadas en su garganta. La familia había guardado ese secreto durante generaciones, pero ahora estaba frente a ella, en la cara de su nieta, quien sin saberlo, estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. «Laura», comenzó Carmen, con una voz temblorosa, «hay algo que debes saber, algo que mi familia ha guardado por mucho tiempo». Laura la miró, confusa, sin entender aún lo que su abuela estaba a punto de contarle. Carmen suspiró y comenzó a relatar una historia que había sido mantenida en las sombras. Hace 95 años, tu tatarabuela, mi madre, tuvo que tomar una decisión difícil. Esa decisión cambió el curso de nuestras vidas y ha sido el peso que hemos llevado en silencio durante todos estos años. Los ojos de Laura se agrandaron, pero Carmen continuó: en tu tatarabuela no estaba sola en esa decisión. El hombre que amaba, el hombre con el que compartió su vida, era alguien que jamás habría esperado ser parte de esta historia. Carmen dejó que sus palabras flotaran en el aire antes de continuar, sabiendo que lo que diría a continuación cambiaría para siempre la perspectiva de su nieta. Laura sintió que su estómago se apretaba mientras escuchaba. Carmen le explicó que la historia de la familia estaba marcada por una traición que nadie había osado nombrar. Su tatarabuela había quedado embarazada de un hombre que no era su esposo, un hombre que había desaparecido de la vida de la familia antes de que Laura naciera, un hombre que había guardado su identidad en secreto, pero cuya verdad finalmente saldría a la luz. En ese momento, Laura sintió que el mundo se le venía encima. La revelación le quitó el aliento, pero Carmen no había terminado. La mujer miró a su nieta con ojos llenos de arrepentimiento y dolor. «Lo siento mucho, hija. Mi madre nunca quiso que este secreto saliera a la luz. Pero es hora de que lo sepas. Es hora de que entiendas que la familia no siempre está formada por las personas que uno cree». Carmen apretó la mano de Laura, quien ahora lloraba silenciosamente. Lo que Laura no sabía era que el secreto que Carmen había guardado durante tanto tiempo no solo afectaba a la familia, sino que también tenía un impacto profundo en su propio destino. Carmen observó a su nieta, cuya expresión reflejaba el caos interno que Carmen había experimentado tantas veces en su vida. Laura no entendía completamente lo que acababa de escuchar, pero el dolor en sus ojos lo decía todo. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Laura con voz temblorosa. Carmen la miró fijamente, y por un momento, las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Era la primera vez que iba a mencionar el nombre de aquel hombre, el que había causado tantas heridas, y cuyo secreto había permanecido intacto durante generaciones. «Su nombre era Alberto», dijo Carmen finalmente, con un suspiro que parecía haber sido contenido por más de 95 años. «Él era el mejor amigo de tu tatarabuelo.
pero después de un terrible accidente, se distanció de nosotros, y todo lo que ocurrió quedó envuelto en mentiras. Laura la miraba fijamente, sin poder procesar completamente lo que escuchaba. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano a la familia estuviera tan involucrado en algo tan oscuro? ¿Por qué Carmen había esperado tanto tiempo para revelarlo? La mente de Laura comenzó a dar vueltas mientras trataba de entender la magnitud de lo que su abuela le estaba diciendo. Alberto había sido parte de la vida de la familia de Carmen, pero de alguna manera su existencia había sido eliminada de la historia familiar. El hombre que había dado origen a esta cadena de secretos no solo había desaparecido de la vida de todos, sino que también había dejado atrás una sombra que pesaba sobre sus descendientes. Carmen seguía hablando, pero sus palabras se sentían como ecos lejanos, como si estuviera narrando una historia que nunca debió existir. Laura, incapaz de comprender cómo una mentira tan grande había sido mantenida durante tanto tiempo, interrumpió. ¿Por qué no lo dijeron antes, abuela? ¿Por qué esperaron tanto para contarme esto? Carmen dejó escapar un suspiro profundo, porque temíamos que no pudieras entenderlo, y tal vez temíamos que tú cargaras con el mismo peso que hemos llevado nosotros. Carmen se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Su mente parecía viajar en el tiempo, regresando a aquellos días oscuros que nunca pensó que vería reflejados en los ojos de su nieta. Laura se sintió atrapada entre el pasado y el presente, entre los secretos de generaciones pasadas y la vida que ahora estaba comenzando a construir con su propio bebé. ¿Cómo iba a ser capaz de criar a su hijo con la misma mentira que su familia había guardado? Carmen parecía leer sus pensamientos. Lo que quiero que sepas, hija, es que todo esto forma parte de nosotros, de nuestra historia, y no podemos escapar de lo que somos, pero eso no significa que no puedas escribir una nueva historia, una historia diferente. En Carmen miró a Laura con una intensidad que la sorprendió. Tu tatarabuela y yo cometimos un error al guardar este secreto. Creímos que lo hacíamos por proteger a todos, pero lo que logramos fue llenar nuestras vidas de sombras. Tú puedes elegir otro camino, un camino sin secretos, sin miedos. En Carmen sabía que lo que estaba diciendo era una última oportunidad para su nieta, una oportunidad para que ella no repitiera los mismos errores. Laura no sabía si debía sentirse agradecida o desconcertada por las palabras de su abuela. Por un lado, estaba agradecida por la sinceridad de Carmen, por finalmente abrir una puerta que había estado cerrada por tanto tiempo. Pero, por otro lado, sentía que las raíces de su familia estaban demasiado profundamente enterradas en el pasado como para dejarlo ir. La verdad había sido desenterrada, pero ¿realmente podría dejarla atrás? ¿Y qué pasaría con su bebé, con su futuro? Justo cuando pensaba en todo lo que estaba ocurriendo, Carmen hizo una pausa y agregó: hay algo más que debes saber. El hombre que tú tanto buscas, el que te prometí que encontrarías, no es quien crees que es. Laura la miró con desconcierto, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad, que ya había sido suficiente para sacudirla, parecía volverse aún más compleja. Las piezas del rompecabezas no se encajaban, y cada palabra de Carmen dejaba más interrogantes que respuestas. El silencio llenó la habitación, cargado de una tensión palpable. Laura observaba a su abuela, esperando que terminara lo que había comenzado. Carmen, al ver la confusión en los ojos de Laura, entendió que las palabras que había pronunciado no eran suficientes. No puedo seguir con esta mentira, murmuró Carmen para sí misma, más que para Laura. Su voz temblaba, pero la fuerza con la que estaba dispuesta a liberar la verdad era inquebrantable. Lo que te voy a decir ahora cambiará todo lo que sabes, pero te lo digo. Debo decirte la verdad antes de que sea demasiado tarde. A Laura sentía que el aire en la habitación se volvía denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Carmen comenzó a hablar nuevamente, esta vez con un tono más grave. El hombre que buscaste por años, el padre de tu hijo, es el mismo hombre que destruyó nuestra familia, el hombre que, por su culpa, nuestra historia quedó marcada por el silencio. Laura no podía entender completamente lo que estaba escuchando. Su mente se rebelaba contra las palabras de su abuela, pero algo dentro de ella sentía que la revelación de Carmen era inevitable. Alberto, el hombre del que tanto te hablaron, el que todos pensaron que estaba muerto, sigue vivo. Y ahora, lo peor de todo,
Es que está buscando a tu hijo. Carmen dejó caer esas palabras como una bomba de tiempo. Laura no pudo evitar dar un paso atrás, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo es posible, abuela? ¿Cómo puede estar vivo? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, está buscando a mi hijo? La voz de Laura se quebró, y Carmen la miró con tristeza, sabiendo que no podía detener lo que ya se había desatado. Alberto no es solo un hombre común, era un hombre que conocía secretos, muchos secretos que nadie debía saber. Durante años, él nos manipuló a todos. Y lo peor es que todos lo protegimos. Pensábamos que estábamos protegiendo a la familia, pero en realidad estábamos construyendo una cárcel de mentiras alrededor de nosotros. Carmen sintió como el peso de los recuerdos la aplastaba, pero también sentía que esa era la última oportunidad para liberarse de las cadenas del pasado. Laura se desplomó en la silla, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. Abuela, no entiendo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué significa todo esto para mi hijo? Carmen se acercó a ella, colocando una mano sobre su hombro con suavidad. Lo que tienes que hacer ahora es decidir si quieres seguir viviendo con este peso o si finalmente quieres enfrentarlo, como lo hizo tu tatarabuela, y ponerle fin a esta historia de una vez por todas. A las palabras de Carmen tenían un peso tan grande que Laura no podía encontrar una respuesta inmediata. Su vida había sido tranquila hasta ese momento, pero ahora todo había cambiado en un instante. Carmen miró a su nieta con compasión, sabiendo que este momento era decisivo. La familia ha guardado secretos durante años. Laura, hemos dejado que los miedos y las traiciones guíen nuestras decisiones, pero tú tienes la opción de elegir otro camino. Un camino donde la verdad no se oculte bajo la alfombra. El pasado no puede ser cambiado, pero el futuro está en tus manos. Carmen se levantó lentamente, como si le costara mucho dar ese paso, pero lo hizo con firmeza. Es hora de que tú tomes las riendas, de que tú pongas fin a todo esto. Tienes la fuerza para hacerlo. A Laura no dijo nada durante un largo rato. Sus pensamientos estaban atrapados en un torbellino de emociones. Por un lado sentía miedo, incertidumbre y un profundo dolor. Por otro lado, había algo dentro de ella que la empujaba a enfrentarse a esa verdad oculta, a dar el paso que su familia nunca dio. Sabía que su vida o la de su hijo dependían de la decisión que estaba a punto de tomar. ¿Sería capaz de enfrentarse al hombre que había destrozado la vida de tantas personas? ¿O permitiría que su hijo fuera arrastrado por las mismas mentiras que ella había conocido desde niña? Antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta se abrió de golpe. Laura se dio vuelta rápidamente, con el corazón acelerado. Un hombre desconocido estaba parado en el umbral de la habitación, con una mirada decidida. «He venido a hablar con Carmen», dijo con voz grave, y la sorpresa recorrió cada rincón de la casa. Carmen miró al hombre con los ojos entrecerrados, reconociendo algo en el que Laura no podía identificar. El hombre dio un paso al frente, y Carmen soltó un suspiro. Sabía que llegaría este momento. «Pero no te preocupes, Laura, todo estará bien». La mirada del hombre estaba fija en Carmen, y Laura no pudo evitar sentir que algo mucho más grande estaba a punto de ocurrir. El hombre avanzó lentamente hacia la sala, sus pasos resonando en el suelo de madera, como un presagio de lo que estaba por venir. Laura no podía apartar la mirada de él. Algo en su presencia le resultaba inquietante. Carmen, por otro lado, parecía no sorprenderse en lo absoluto, como si hubiera estado esperando este encuentro por años. El hombre se detuvo frente a Carmen y con un gesto solemne comenzó a hablar. «Carmen, ya es hora. Tienes que contarle la verdad». Ella está lista para saberlo. A Laura, confundida y algo temerosa, miró a su abuela, buscando una explicación. «¿Quién es él, abuela? ¿Qué está pasando aquí?» Carmen, con una mirada triste, finalmente rompió el silencio. «Este hombre, Laura, es parte de nuestra historia. Su nombre es Marco, y estuvo involucrado en todo lo que te he contado. Él sabe más de lo que yo misma podría explicarte». A Marco asintió con gravedad, como si cada palabra que Carmen decía fuera una carga que llevaba sobre sus hombros. «Lo que tu abuela no te ha dicho, Laura, es que no solo guardó el secreto de Alberto, sino que también tuvo que tomar decisiones que afectaron a toda la familia, decisiones que ahora nos han llevado a este momento, a enfrentarnos con el pasado y por fin liberar a la familia del peso de la mentira». Marco miró a Carmen, quien bajó la cabeza,
como si las palabras de él le trajeran recuerdos dolorosos. Laura, que ya no podía seguir ocultando su ansiedad, preguntó con voz temblorosa: ¿Qué decisiones, abuela? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hizo Marco? Carmen respiró profundamente, como si estuviera preparándose para enfrentarse a sus propios fantasmas. Yo también guardé secretos, Laura, fui parte de todo esto, pero lo hice porque creía que era lo mejor para ti, para la familia. Creí que al mantener el silencio, todo estaría bien, pero ahora veo que el silencio solo nos ha destruido. Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, estaba siendo cuestionado de una manera que no podía entender completamente. Marco la observó fijamente y con una voz grave, continúa: Alberto no es el único que debe ser enfrentado. Laura, la verdad que tu abuela no ha contado es que durante años fue nuestra familia quien permitió que todo esto siguiera oculto. Nosotros también somos responsables. El hombre levantó la mano en señal de rendición. Ahora es el momento de rectificar, de liberarnos del peso de las mentiras. Es hora de que tú, Laura, decidas si quieres seguir con esta carga o si quieres romper con el ciclo. Las palabras de Marco parecían salir de un lugar profundo, de un lugar donde la culpa y el arrepentimiento se mezclaban con la necesidad de redención. Laura, con el corazón palpitando en su pecho, no sabía qué pensar. Las palabras de Carmen y Marco la estaban arrastrando hacia un mar de incertidumbre. ¿De verdad quería saber toda la verdad? ¿Qué sucedería si esa verdad le destruyera todo lo que creía sobre su familia? Un frío recorrió su cuerpo mientras miraba a su abuela. Abuela, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca me contaste todo esto antes? Carmen, con lágrimas en los ojos, respondió: Porque te quería proteger, hija, porque no quería que cargaras con lo que nosotros cargamos, pero ya no puedo esconderlo más. Ya no puedo esconder la verdad. Tú tienes que ser libre. Laura sintió que las palabras de Carmen eran como un llamado, como un grito de liberación, pero también de despedida. ¿Estaba preparada para aceptar esa verdad? Justo en ese momento, Marco hizo un gesto hacia la puerta, como si estuviera esperando que alguien más llegara. Hay alguien más que tiene que hablar contigo. Laura, la puerta se abrió de golpe, y un hombre apareció en el umbral. La sorpresa fue inmediata, ya que Laura lo reconoció de inmediato. Era su padre, el hombre que había estado ausente durante tantos años, el hombre que nunca había hablado de su pasado, estaba ahora frente a ella. Papá, ¿tú sabías sobre todo esto? Laura no podía creer lo que veía. Su padre, el hombre que había crecido a su lado sin saber nada de los secretos familiares, ahora estaba allí, dispuesto a enfrentar la verdad. Su padre asintió lentamente y dio un paso hacia ella. Sí, Laura, yo sabía, pero no quería que lo supieras. Pensé que, al igual que tu abuela, te protegería de la verdad. Pero me equivoqué en la revelación del padre de Laura. Cambió todo. Ella no sabía si debía sentirse enojada, herida o aleváyada. Lo único que sabía era que ahora, por fin, todo lo que había sido ocultado durante tanto tiempo estaba saliendo a la luz. La verdad ya no podía ser ignorada. Y de alguna manera, Laura entendió que, aunque su vida ya no sería igual, había llegado el momento de liberarse de las sombras del pasado. El silencio que siguió a la aparición de su padre fue tan profundo que Laura podía escuchar el latido de su propio corazón, acelerado por la tensión. Miró a su padre, a ese hombre que había sido una figura distante en su vida, y por primera vez lo vio como algo más que un simple espectador. Él era parte del mismo círculo de secretos, de las mentiras que se habían tejido a lo largo de los años. Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejaste que mi abuela me lo ocultara todo este tiempo? La rabia y la tristeza inundaban las palabras de Laura, y su voz se quebró mientras intentaba procesar lo que había estado escuchando. El padre de Laura, con los ojos bajos, parecía incapaz de mirarla directamente. No sabía cómo enfrentarlo. Laura, me convencí de que lo mejor era que nunca lo supieras, pero al final, ya ves, no fue lo mejor. Aun Carmen, al ver la desesperación de su hija, intervino. Laura, yo te protegí con lo que pude, pero el tiempo ha llegado. Tú ahora decides qué hacer con esta verdad. Lo que hemos guardado durante años ya no puede seguir oculto. Laura sentía como el aire se volvía más denso a medida que la historia de su familia se desvelaba ante ella. No solo era una historia de secretos, traiciones y silencios,
sino también de decisiones que afectaron a cada generación. La carga que había sido transmitida de abuelos a padres, de padres a hijos, parecía haber llegado a ella, y ahora ella debía decidir qué hacer con todo eso. ¿Podría romper el ciclo? ¿Podría finalmente liberar a su familia de las sombras que los habían perseguido durante generaciones? Abuela, dijo Laura con firmeza, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? No puedo seguir adelante sin saber qué hacer. Necesito saber cómo podemos liberarnos de este peso. Carmen, que había estado mirando hacia el horizonte con una expresión distante, finalmente se giró hacia su nieta. Es hora de que cada uno de nosotros enfrente su pasado. Laura, yo lo hice hace mucho tiempo, pero no fue suficiente. Necesitamos perdonarnos, necesitamos aceptar que el pasado ya no nos define. Lo único que podemos hacer ahora es empezar de nuevo. Marco, que había permanecido en silencio durante gran parte de la conversación, intervino en lo que Carmen dice es cierto. El perdón no borra lo que ocurrió, pero es el único camino hacia la paz. Todos nosotros hemos sido responsables, pero también hemos tenido miedo. Miedo de enfrentar lo que fuimos y lo que hicimos. Ahora, la elección está en tus manos, Laura. Laura miró a su alrededor, primero a su abuela, luego a su padre, y finalmente a Marco. ¿Realmente podía perdonar todo lo que había sido ocultado de ella? ¿Podía aceptar una historia familiar llena de mentiras y traiciones? Sabía que la verdad que acababa de descubrir cambiaría su vida para siempre, pero también entendió que, si quería seguir adelante, tenía que tomar esa decisión. Con voz temblorosa, pero decidida, Laura habló en sé lo que debo hacer. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo decidir lo que hago con el futuro. Si perdonar es lo que me dará paz, entonces lo haré. Pero no lo haré por ustedes. Lo haré por mí, por mi hijo, porque quiero que él crezca en un hogar donde la verdad se diga, sin miedos ni mentiras. El padre de Laura, quien nunca se había mostrado tan vulnerable, la miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho, hija. Me equivoqué al no contártelo antes. Perdóname por no haber sido el padre que necesitabas. Ann Carmen también rompió en lágrimas, abrazando a su nieta. Tú has hecho lo que nosotros no pudimos. Laura, has roto el ciclo de silencio. Eres más valiente que cualquiera de nosotros. El hombre llamado Marco, que había sido testigo de tantas cosas, dio un paso atrás. Lo que pasa ahora depende de ti. Laura, esta es tu vida, tu historia. Solo tú puedes escribir el futuro de esta familia. Con esas palabras, se despidió sin decir nada más, dejando atrás un rastro de reflexión. Laura, con la respiración agitada y el alma más ligera que nunca, sintió que, por fin, había tomado el control de su vida. Todo lo que había guardado en su corazón durante años, todas las preguntas sin respuesta, ahora tenían una solución. No podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro distinto, un futuro lleno de honestidad, de verdad y sobre todo, de perdón. Mientras Carmen la miraba, un leve suspiro escapó de sus labios. Sé que no será fácil, pero ahora tienes lo más importante, el poder de decidir. Ya no estás atrapada en las mentiras del pasado. A Laura sonrió, una sonrisa llena de fuerza. Finalmente, se dio cuenta de que, aunque las cicatrices del pasado siempre estarían allí, había algo más grande en su capacidad de sanar, de avanzar y de vivir una vida libre de sombras. El sol comenzaba a ponerse, bañando la casa de Carmen con una luz cálida que parecía simbolizar el cambio que había comenzado a suceder en la vida de Laura. Con el corazón más tranquilo, pero aún lleno de preguntas, Laura se sentó junto a su abuela en el jardín. A su alrededor, la naturaleza parecía susurrar en silencio, como si todo en el mundo estuviera esperando que ella tomara su siguiente paso. «¿Sabes, abuela?», comenzó Laura, con una voz suave. «Siento que esto es solo el comienzo de algo, pero al mismo tiempo, me siento libre. Es como si hubiera cerrado un ciclo, pero sé que no es el final». Carmen la miró con una sonrisa triste, pero llena de orgullo. «Tienes razón, hija. Lo que has hecho es lo más difícil que puede hacer alguien al tomar la verdad y con ella empezar de nuevo. Ya no estás atrapada en el pasado, pero recuerda, la libertad no es solo un regalo, es una responsabilidad». A Laura asintió lentamente, entendiendo lo que su abuela quería decirle. La verdad, aunque liberadora,
También había desvelado el peso de las decisiones pasadas. Y ahora, ella debía asegurarse de no repetir los mismos errores. ¿Y tú, abuela? ¿Cómo te sientes ahora? Laura le preguntó, buscando entender cómo su abuela había vivido con semejante carga durante tantos años. Carmen suspiró, mirando el horizonte. Nunca fue fácil. Laura, la culpa siempre estuvo presente, pero también la esperanza. Esperaba que algún día alguien de la familia pudiera romper el ciclo. Y hoy, ese alguien eres tú. Justo cuando Laura estaba a punto de responder, la puerta de la casa se abrió de nuevo. El rostro de su padre apareció en el umbral, con una expresión de incertidumbre y arrepentimiento. ¿Puedo hablar contigo, hija?, preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Laura lo miró fijamente, sabiendo que aún quedaba mucho por sanar entre ellos. Se levantó y caminó hacia él, con pasos firmes pero suaves. Sí, papá. Vamos a hablar. Ambos se sentaron en el porche, con la quietud de la tarde envolviendo la conversación. Sé que he cometido errores. Sabía que lo que había hecho y lo que dejé de hacer tenía consecuencias. Pero lo que no entendí en su momento es que las consecuencias no solo afectan a quien toma las decisiones, sino también a las personas que ama. A las palabras de su padre resonaron en el aire, llenas de sinceridad. Te he fallado, y también a tu madre, y lo siento mucho. Laura lo miró con una mezcla de dolor y comprensión. Papá, lo que hiciste no se borra solo porque lo digas, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que no tienes miedo de enfrentarlo. Y eso, aunque no lo creas, me da esperanza, porque ahora sé que puedo perdonarte, no por ti, sino por mí. Su padre, con la mirada baja, asintió lentamente. Te prometo que trabajaré para ser mejor, para ser el padre que mereces, porque sé que aún no es tarde para empezar a cambiar. Laura se levantó y lo abrazó, un abrazo que llevaba años esperando. En ese momento, una paz silenciosa invadió su corazón. Había tomado una decisión importante, pero también comprendió que el perdón, aunque necesario, era solo el primer paso. Carmen los observaba desde la ventana, una lágrima recorriendo su mejilla. El pasado siempre nos sigue, Laura, pensó, pero la verdad y el perdón tienen el poder de alejarnos de él a veces. Solo necesitamos ver el futuro con otros ojos. Anne sabía que, aunque la vida no sería perfecta, había una nueva oportunidad para su familia. La tarde se despidió lentamente, y Laura se sentó nuevamente en el jardín, ahora más tranquila. Miraba al cielo, pensando en el futuro. Aún quedaba mucho por recorrer, muchos desafíos por enfrentar, pero, por primera vez en su vida, sentía que el peso de la historia de su familia ya no la definía. Ella tenía el control. Había decidido ser la autora de su propia historia, sin miedos ni secretos. En ese momento, Laura entendió lo que Carmen había querido decirle. A la libertad no era algo que se pudiera dar, sino algo que se debía conquistar con valentía. Y con esa valentía, se preparó para enfrentar el próximo capítulo de su vida, sabiendo que no importaba lo que viniera, siempre tendría el poder de elegir cómo reaccionar. Esa era su verdadera fuerza. La noche había caído, y el sonido suave del viento entre las hojas de los árboles creaba una atmósfera tranquila, casi mágica. Laura no podía evitar sentirse diferente. Todo lo que había vivido en las últimas horas la había transformado. Había enfrentado la verdad más difícil de su vida, pero al mismo tiempo se sentía más fuerte, más decidida que nunca. Sabía que lo que había dejado atrás no podía ser cambiado, pero el futuro estaba por delante, y ella tenía el poder de escribir su propia historia. Con los brazos cruzados sobre el pecho, observaba el horizonte desde el porche de la casa. Carmen salió de la habitación y se acercó lentamente a su nieta, su mirada llena de comprensión. Es tarde, Laura, quizás deberíamos ir a descansar. Mañana será otro día, y tal vez se te ocurran nuevas ideas, nuevos pasos para seguir. Laura la miró con una sonrisa leve, pero en sus ojos se reflejaba una claridad que no había tenido antes. No, abuela, no puedo dormir aún. Hay algo que necesito hacer. Carmen frunció el ceño, preocupada. ¿Qué es lo que tienes que hacer, hija? Laura la miró con firmeza. Voy a ir a ver a mi padre. Necesito hablar con él.
cerrar este capítulo de una vez por todas. No puedo seguir adelante con tantas preguntas sin respuesta. Ya es hora de enfrentar todo. Carmen la abrazó con fuerza, sabiendo que la decisión de Laura no era fácil, pero era la correcta. Te acompaño si lo necesitas, pero recuerda que no estás sola. Siempre tendrás a tu familia, aunque a veces parezca que no es suficiente. Laura asintió, agradecida por el apoyo de su abuela. Con determinación en sus ojos, se levantó y caminó hacia la puerta. Sabía que la conversación con su padre no sería sencilla, pero necesitaba esa liberación. Había tomado la decisión de no permitir que los secretos del pasado siguieran arrastrándola. Su vida ya no podía estar marcada por las sombras de los demás. Al llegar a la casa de su padre, el silencio de la noche envolvía todo a su alrededor. Golpeó la puerta suavemente, y después de unos segundos, su padre apareció, con la mirada cansada, pero alerta. «Laura, ¿qué haces aquí a esta hora?» Su voz, aunque llena de sorpresa, no estaba exenta de una cierta ansiedad. Laura lo miró directamente a los ojos, sin titubeos. «Papá, necesito que me cuentes todo. No puedo seguir viviendo con este peso sobre mí. Necesito la verdad». Sin excusas en el hombre, al escuchar las palabras de su hija, pareció vacilar por un momento. Sabía que esto iba a llegar, pero pensaba que quizás el tiempo lo arreglaría todo. «¿Qué es lo que quieres saber, Laura?» «Lo que yo no te dije, lo que nunca quise que supieras». Su voz se apagó al final, y Laura sintió una mezcla de frustración y compasión. «Papá, no quiero excusas, ya no más mentiras. Solo quiero saber quién es Alberto, por qué estuvo tan presente en nuestras vidas y al mismo tiempo tan ausente. ¿Por qué escondiste todo esto?» El padre de Laura bajó la mirada, y en sus ojos se reflejó una tristeza profunda, como si todas las respuestas que había guardado durante años finalmente estuvieran surgiendo a la superficie. «Alberto era más que un amigo para nuestra familia. Era algo que nunca debimos haber permitido entrar en nuestras vidas. Pero lo hicimos, Laura. Y el precio fue más alto de lo que jamás imaginamos». La angustia en su voz hizo que Laura sintiera un nudo en la garganta, pero no podía detenerse. «Papá, ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué todo esto está tan oculto?» Por primera vez, el hombre suspiró profundamente, como si por fin estuviera dispuesto a liberarse de una carga que lo había acompañado durante toda su vida. «Alberto fue el motivo de nuestras decisiones equivocadas. Lo escondimos de ti porque tu madre y yo creímos que te protegeríamos. Él era peligroso, no solo para nosotros, sino para ti también. Todo lo que hizo, lo hizo por dinero, por poder. Cuando tú naciste, sabíamos que no podías estar cerca de él, pero no sabíamos cómo alejarlo sin destruirnos a nosotros mismos». Laura sintió que su mundo se sacudía nuevamente. «¿Y tú sabías todo esto, papá? ¿Sabías que él estaba cerca, que nos estaba manipulando?» El hombre asintió con pesar, pero su rostro estaba marcado por la culpa en sí. «Lo sabía, pero la mentira fue tan grande que cuando intentamos pararlo, ya era demasiado tarde. Quisimos evitarte el sufrimiento, pero lo que no entendimos es que el sufrimiento se queda dentro, guardado, y crece más grande con el tiempo». Laura, al escuchar esas palabras, sintió que algo se rompía en su interior. Por fin, entendía. No era la mentira lo que más le dolía, sino el peso de la ocultación, el miedo a enfrentar lo que realmente había sucedido. «Papá, quiero entender todo, pero más que eso, quiero que todo termine aquí. No podemos seguir con esta carga. Lo que sea que haya pasado, debemos enfrentarlo juntos, como familia». El padre de Laura la miró con ojos llenos de arrepentimiento, pero también de esperanza. «Lo sé, hija, y por eso te lo cuento ahora, porque tú mereces la verdad, y ya no puedo seguir callando más». La conversación entre ellos se alargó hasta bien entrada la madrugada, pero en ese momento, Laura sintió que había dado un paso crucial en su vida. Finalmente, las piezas del rompecabezas encajaban. Había aprendido que la verdad no solo liberaba a los demás, sino también a uno mismo. La madrugada había caído por completo, y el cansancio pesaba sobre los hombros de Laura. Sin embargo, algo dentro de ella sentía una extraña ligereza, como si finalmente hubiera comenzado a liberarse del peso que llevaba durante tanto tiempo. Había confrontado a su padre, había escuchado la verdad que nunca pensó que escucharía, y aún así,
No sentía odio ni rabia, sentía una profunda tristeza. Sí, pero también una sensación de paz, de que algo había cambiado para siempre en su vida. Cuando regresó a la casa de su abuela, Carmen la esperaba con los brazos abiertos. ¿Estás bien, hija?, le preguntó, con una suavidad que solo ella sabía transmitir. Laura, sin palabras, se dejó abrazar, sintiendo la calidez de su abuela como un refugio en medio de la tormenta. Sí, abuela, creo que sí. Sus palabras eran sinceras, aunque su alma aún estaba llena de emociones encontradas. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, Laura se dio cuenta de que algo había cambiado en ella. Ya no veía a su familia como un grupo de personas que había vivido en la mentira, sino como seres humanos, con sus propios miedos, debilidades y deseos. Todos tenían secretos, todos tenían cosas que habían escondido durante años, pero lo que ella había aprendido esa noche era que, al final, solo la verdad podía sanar las heridas más profundas. En ese momento, Laura decidió que, aunque la verdad podía ser dolorosa, también era su única salvación. No quería que su hijo creciera en un hogar lleno de mentiras, de secretos que lo pudieran marcar para siempre. Sabía que debía enseñarles a su hijo las lecciones más importantes: la honestidad, el perdón, la importancia de enfrentar las dificultades y no dejarse arrastrar por los errores del pasado. Esa sería su misión, su legado. Carmen, que había estado observando todo con atención, sonrió con ternura al ver cómo su nieta comenzaba a entender el verdadero significado de la libertad. Lo has hecho. Laura, has roto el ciclo. Ahora te toca a ti decidir cómo quieres que sea tu vida. ¿Cómo quieres que sea el futuro de tu hijo? Laura asintió, sintiendo que por fin estaba lista para avanzar, para vivir su vida de acuerdo con sus propios principios, sin dejar que los fantasmas del pasado la persiguieran. Abuela, te prometo que no repetiré los mismos errores. Mi hijo tendrá una vida diferente, una vida libre de mentiras. San Carmen la miró con los ojos llenos de orgullo. Sé que lo harás, hija. Sé que harás que tu hijo crezca en un hogar donde se valore la verdad por encima de todo. Con esas palabras, Carmen la abrazó una vez más, y Laura sintió que por fin había encontrado la paz que tanto había buscado. La familia de Laura había quedado marcada por los secretos y las mentiras, pero ella había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida. A partir de ese momento, ya no tendría miedo de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Y, más importante aún, sabía que su hijo crecería con una fuerza que ella misma no había tenido. Una fuerza basada en la honestidad y el amor. Esa tarde, mientras paseaba por el jardín, Laura miró al cielo, dejando que el sol acariciara su rostro. Las sombras del pasado ya no la atormentaban. La verdad, aunque dolorosa, la había liberado. Ahora, ella estaba lista para escribir su propia historia. Una historia de redención, perdón y esperanza. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades, y Laura sabía que, aunque los desafíos nunca desaparecerían, siempre tendría el poder de enfrentarlos con valentía, porque había aprendido la lección más importante de todas, aunque el perdón no es solo para los demás, sino también para uno mismo. La mañana siguiente, la luz del sol atravesaba las ventanas, iluminando el pequeño rincón del jardín donde Laura se sentó a meditar. A pesar de que su corazón estaba más ligero, algo en su interior aún no encontraba la paz completa. Los secretos de su familia, aunque revelados, seguían siendo una sombra en su mente. Recordó las palabras de su abuela: la verdad es solo el primer paso, pero el perdón es lo que realmente sana el alma. Laura entendió que aún no había terminado su proceso de sanación. La verdad la había liberado de las mentiras, pero ahora debía aprender a perdonar, a dejar atrás el dolor que había acumulado a lo largo de los años. El sonido de la puerta la interrumpió, y vio a su padre acercándose. Había algo en su postura que indicaba que aún no había terminado de hablar con ella. Laura, aunque un tanto reticente, lo invitó a sentarse junto a ella. Hija, quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para redimirme, dijo su padre, con una voz quebrada. Laura lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Sabía que, en ese momento, su padre no estaba buscando una excusa, sino una oportunidad para reparar el daño que había causado. Pero aún había algo en su corazón que no podía perdonarlo tan fácilmente. Papá, comenzó Laura con voz tranquila pero firme,
El perdón no es algo que se pueda dar de inmediato. No solo se trata de tus palabras, sino de tus acciones. He pasado toda mi vida buscando respuestas, y ahora que las tengo, siento que todo lo que creía sobre nosotros ya no es lo mismo. Su padre la miró con tristeza, pero también con un rayo de esperanza. Lo sé, hija, te fallé, y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, quiero cambiar lo que viene. Quiero ser el padre que mereces. Quiero, al menos, tener una oportunidad de enmendar todo lo que hice mal. Laura suspiró profundamente. Sabía que no sería fácil, pero al mismo tiempo, sentía que si no enfrentaba a su padre de una vez por todas, nunca podría avanzar. El perdón es un proceso, papá, y me gustaría que entendieras eso. No basta con decir que lo sientes, tienes que demostrarlo, porque yo no voy a seguir viviendo en la mentira, y tampoco quiero que mi hijo crezca en un ambiente donde las palabras no tienen valor. El hombre asintió lentamente, comprendiendo el alcance de lo que su hija le pedía. Lo prometo, Laura. Haré todo lo que esté a mi alcance para ganarme tu confianza. Lo que hice fue imperdonable, pero lo intentaré. Voy a cambiar, aunque sus palabras eran sinceras. Laura sabía que el verdadero cambio solo se demostraría con el tiempo. La confianza, una vez rota, era difícil de reconstruir, pero no imposible. Esa tarde, después de una larga conversación, Laura se dio cuenta de que el perdón no solo dependía de los demás, ella también tenía que aprender a perdonarse a sí misma. Había pasado tanto tiempo guardando rencor y resentimiento por las decisiones de su familia, pero al final, era ella quien había vivido con el peso de esas decisiones. El rencor solo la había mantenido atada al pasado. Es hora de soltar, pensó, mientras miraba a su padre. Es hora de soltar todo lo que me ha mantenido en la sombra. San Carmen, al ver que la conversación había llegado a su fin, se acercó a su nieta y la abrazó con fuerza. Lo que has hecho, Laura, es un acto de valentía. Has roto el ciclo de silencio y dolor. Has dado el primer paso para sanar, y te admiro profundamente por ello. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su abuela, agradecida por su amor incondicional. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también entendía que la primera parte del viaje ya había terminado. A la mañana siguiente, Laura decidió dar un paso más. Se sentó con su padre y le entregó una carta. Escribí esto porque no quiero que te olvides de lo que me has dicho hoy. No quiero que pienses que todo está resuelto, porque no lo está, pero quiero que tú también trabajes por mi perdón y por el futuro de nuestra familia. Lo que tú decidas a partir de ahora será lo que realmente definirá si este ciclo de mentiras puede romperse por completo. El padre de Laura miró la carta, comprendiendo la profundidad de las palabras que contenía. Lo que más quiero en este momento es ganarme tu perdón, hija. Lo haré, aunque me lleve toda la vida. Laura sonrió levemente, sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, al menos ahora había comenzado a caminar con los ojos abiertos, con el corazón más liviano y la mente más clara. La verdad había liberado tanto a ella como a su familia, pero el perdón sería lo que finalmente lo sanaría. Y aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, Laura sentía que estaba preparada para enfrentarlas sin miedo, sin sombras, y con la certeza de que al final, la luz siempre encuentra su camino incluso a través de las noches más oscuras. El paso de los días comenzó a traer una calma inesperada. Aunque la familia de Laura aún estaba en proceso de sanar, algo en el ambiente había cambiado. Carmen observaba a su nieta con una sonrisa tranquila, sabiendo que lo que había comenzado como un enfrentamiento con el pasado, ahora se había convertido en una oportunidad de reconciliación. Laura, aunque aún cargaba con el peso de las revelaciones, se sentía más fuerte y más decidida que nunca. Había roto con las cadenas de la mentira y se encontraba decidida a vivir con un corazón más libre, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Esa mañana, después de un largo desayuno con su abuela, Laura se sentó frente a su padre. Él estaba en silencio, como si estuviera esperando algún tipo de señal. Laura lo miró fijamente, sabiendo que lo que diría a continuación sería crucial. Papá, esta no es la última conversación que tendremos. Sabes que las palabras son solo el primer paso. Lo que más necesito ahora es ver que tus acciones coinciden con lo que me has prometido. El hombre asintió lentamente, con la mirada cargada de arrepentimiento, pero también con una pequeña chispa de esperanza. No, sir. Ya. No puedo cambiar el pasado,
pero puedo intentar hacerlo bien a partir de ahora. Te prometo que trabajaré para ser un hombre mejor, para ser el padre que siempre debí ser. Laura lo observó en silencio. No era la primera vez que escuchaba promesas vacías, pero algo en la sinceridad de su padre la hizo creer que esta vez podría ser diferente. Te daré tiempo, papá, pero no me pidas que confíes ciegamente en ti de inmediato. La confianza se construye con hechos, no con palabras. Fue un acuerdo tácito entre ellos, uno que ambos entendían bien. Con el paso de las semanas, Laura vio pequeños cambios en su padre. Aunque no eran milagrosos, sus intentos por reparar el daño empezaban a ser más evidentes. Ayudaba en casa, se preocupaba por ella y, lo más importante, estaba dispuesto a escucharla. La verdad había puesto en marcha un proceso de transformación. Y aunque no todo estaba resuelto, Laura comenzaba a sentir que lo que su abuela le había enseñado era cierto. El perdón era liberador, pero solo a través de la acción se ganaba una segunda oportunidad. Un día, mientras caminaban juntas por el parque, Carmen le dijo a Laura: «Né, lo que has hecho, hija, no es fácil. Has enfrentado tu pasado, has mirado la verdad a los ojos y has decidido avanzar. Pero también has aprendido que el perdón no siempre es un acto de bondad, sino un acto de valentía». Laura la miró, agradecida por las palabras de su abuela. Sabía que lo que Carmen decía era profundo, pero también entendía que el verdadero valor no residía solo en perdonar a los demás, sino en perdonarse a uno mismo. A lo largo de ese tiempo, Laura comenzó a sentir que la vida le ofrecía nuevas oportunidades. Decidió retomar sus estudios y concentrarse en su futuro, sin dejar que las sombras del pasado la controlaran, aunque sabía que aún había heridas por sanar. Entendió que el camino hacia adelante dependía de su capacidad para tomar las riendas de su vida y no dejarse definir por las decisiones de otros. El futuro de su hijo también dependía de lo que ella decidiera hacer ahora. Y, en ese sentido, Laura estaba lista para construir una vida basada en la verdad, en el perdón y, sobre todo, en el amor. «Abuela», dijo un día mientras estaban sentadas juntas en el jardín, «tú tenías razón. El perdón es lo más difícil de lograr, pero también lo más liberador. He aprendido que a veces el mayor acto de amor es enfrentarse a los errores, no solo de los demás, sino de uno mismo». En Carmen la miró con orgullo, sabiendo que su nieta había encontrado su camino. El tiempo pasó y Laura logró encontrar la paz que tanto había buscado. Sabía que las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, pero ahora las veía como recuerdos que ya no tenían poder sobre ella. Había aprendido que el verdadero poder radica en la capacidad de elegir cómo responder ante la adversidad. No iba a ser perfecta y no iba a vivir sin dificultades, pero lo que sí sabía era que, con cada paso que daba, se acercaba más a la vida que siempre había soñado para ella y su hijo. Ecos Disputes. En una tarde tranquila, Laura miraba a su hijo jugar en el jardín, riendo como solo los niños pueden hacerlo. Pensó en todo lo que había vivido, en cómo había roto el ciclo de mentiras que había gobernado a su familia durante generaciones. Había hecho lo que nadie pensó que podría hacer. Había enfrentado la verdad, había perdonado y había reconstruido su vida sobre una base de honestidad, y sabía que, al final, eso era lo único que realmente importaba. «Lo he logrado, abuela», murmuró para sí misma, mirando a su hijo. Carmen, que estaba cerca, escuchó las palabras de su nieta, y con una sonrisa tranquila, se acercó a ella. «Lo lograste, Laura Ann, y lo más importante es que, al hacerlo, le has dado a tu hijo un futuro libre de las sombras que nosotros llevamos. Eso es lo que realmente cuenta». Los años continuaron pasando, y la vida de Laura se transformó de maneras que nunca había imaginado. Su hijo, quien ya había comenzado a caminar y a hablar, se convirtió en la razón principal por la cual ella decidió continuar luchando día a día. Con cada risa de su pequeño, Laura sentía que había encontrado un propósito más allá de cualquier adversidad. Había descubierto que el amor, la honestidad y el perdón eran los pilares que realmente podían cambiar la vida de una persona, y los había integrado completamente en su vida. Laura había alcanzado lo que muchas personas consideraban un final feliz. Había roto el ciclo de secretos, mentiras y sufrimiento que había marcado a su familia por generaciones. Pero más allá de eso,
Laura había encontrado un sentido profundo de paz interior. Ya no era una mujer definida por los errores de los demás, ni por las decisiones equivocadas que otros tomaron. Ella era la autora de su propia historia. Una tarde, mientras caminaba por el parque con su hijo, Laura se detuvo frente a un banco y se sentó, recordando todas las conversaciones que había tenido con su padre, con su abuela y con ella misma. Había sido un viaje largo, lleno de altibajos por Alfaino. Había llegado a la conclusión más importante de todas. A la paz no era un destino sino un camino que había elegido con valentía, paso a paso. Carmen, ahora con algunos años más, había sido testigo de esa transformación, y lo único que deseaba era que su nieta pudiera encontrar la paz que siempre había buscado. Te he visto crecer, Laura, te he visto hacer lo que pocos se atreverían a hacer. Has enfrentado tu pasado con una fortaleza que me deja sin palabras, y ahora, finalmente, te veo libre. Libre de las sombras que nos ataron tanto tiempo. Las palabras de Carmen resonaron en el corazón de Laura, que entendió por fin la magnitud de lo que había logrado. Ella había dado a su familia lo que nunca tuvo, a la oportunidad de empezar de nuevo, y con esa oportunidad había creado un futuro diferente para su hijo, uno en el que los errores del pasado no se repitieran, en el que la verdad y el perdón prevalecieran. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un color cálido, como si el universo estuviera celebrando su victoria. Laura, sentada en ese banco, miraba el horizonte, y con una sonrisa tranquila en el rostro, pensó en todo lo que había dejado atrás. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía asegurarse de que el futuro de su familia fuera diferente, de que su hijo creciera en un ambiente donde la honestidad fuera más que una simple palabra, sino un principio fundamental. Lo he hecho, abuela, susurró para sí misma. He roto el ciclo, y ahora puedo vivir con el corazón en paz. Mi hijo tendrá una vida mejor. Carmen, que estaba a su lado, la miró con los ojos llenos de orgullo. ¿Y tú, Laura? Me has enseñado lo que significa realmente vivir. No solo sobrevivir, sino vivir con propósito, con verdad, con amor. En esa noche, antes de dormir, Laura abrazó a su hijo, y al mirarlo, se dio cuenta de que su vida, por fin, tenía el significado que siempre había buscado. El dolor del pasado ya no tenía poder sobre ella. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarla con valentía. La verdad la había liberado, el perdón la había sanado, y ahora el amor era lo que guiaba su camino. Y así, en una noche tranquila, con el futuro aún por escribir, Laura entendió que no importaba lo que el destino tuviera preparado para ella, porque al final había aprendido la lección más valiosa de todas. A la verdadera libertad reside en ser fiel a uno mismo, en enfrentar el pasado con coraje y en construir un futuro basado en la verdad y el amor.